Gobierno de los Bosques. El programa de la ABT para contribuir y promover el manejo sostenible y el desarrollo integral de los bosques y la tierra en beneficio del pueblo boliviano. Gobierno de los Bosques. Si es testigo de una infracción forestal o agraria, no dude en contactarse con nosotros a través de nuestras siguientes líneas telefónicas: 348-8331, 348-8332 o al celular 677-00-422. Bienvenidos amigos una vez más al programa El Gobierno de los Bosques. Es un programa de la Autoridad de Bosques y Tierras. Bienvenidos y muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Radio Santa Cruz. El día de hoy tenemos un programa muy especial donde hablaremos diversos temas relacionados con nuestros bosques. Tenemos una invitada especial que ha llegado desde la ciudad de La Paz. Tendremos la presencia de técnicos del Observatorio de la ABT y personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que nos hablarán de los focos de calor. Así también entrevistaremos al ingeniero Roberto Ríos, quien es el responsable de administración de derechos de la ABT, quien nos va a informar sobre lo que es el plan de uso de suelo en Bolivia. Todo esto y mucho más a continuación aquí en el programa Gobierno de los Bosques. ABT informa. En La Chiquitanía y diversos lugares de Bolivia, la ABT realiza prevención de incendios forestales y socializa la resolución 237 que paraliza las quemas en todo el territorio nacional. A su vez, realiza controles carreteros y operativos de fiscalización para evitar el aprovechamiento y tráfico ilegal de madera. ABT informa. Continuando con el programa, es tiempo de presentar a nuestra invitada especial. Se trata de la licenciada Cintia Silva, quien es viceministra de Medio Ambiente del Estado Plurinacional de Bolivia, quien será entrevistada por el doctor José Luis Laguna, coordinador general de la ABT. Estimados auditores, tenemos el gusto de tener la visita de la viceministra de Medio Ambiente, licenciada Cintia Silva, que es parte del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas del Gobierno de Bolivia. Licenciada, ¿cómo desde su experiencia de más de 12 años en el viceministerio, no es verdad? No, solamente 3, esta vez es mi segunda gestión. La primera gestión fue del 2010 al 2012 y ahora del 2016 hasta ahorita. Entonces, desde esa experiencia, ¿cómo ve el desarrollo del sector forestal en Bolivia? Bueno, yo creo que a partir de nuestra Constitución del 2009 han cambiado cosas muy, muy profundas, de las cuales todavía debemos trabajar instrumentos y modelos de gestión del bosque. Porque, a ver, lo primero que ha cambiado, que es importantísimo decirlo, es que el modelo de la Ley 1700, donde el 90% de los derechos sobre los bosques estaban en mano de concesiones forestales, que eran de empresas, hemos pasado a una democratización y a una justicia del acceso a los recursos y a la tierra, y hoy el 90% de los derechos sobre la tierra y el bosque, que van juntos, están en manos de pueblos indígenas, comunidades campesinas, comunidades interculturales, etc. Esto significa que tenemos una enorme diversidad de actores con los que debemos trabajar un modelo de gestión integral y sustentable de los bosques. El segundo elemento que se ha transformado es que la Ley 1700 y todo el régimen forestal se enfocaba en el bosque como un recurso, es decir, en la madera, principalmente, porque aunque la ley mencionó los otros productos no maderables, nunca desarrolló una normativa que permitiera seriamente aprovecharlos. Entonces, se concentró en bosque igual recurso madera. Hoy el bosque tiene una multiplicidad, lo reconocemos que tiene una multiplicidad de funciones, incluidas las culturales, las sociales, las económicas, por supuesto las productivas. Y esto hace que sea más complejo desarrollar el modelo para la gestión de los bosques y entender que ya no hay o no debiera haber un sector forestal
como era antes, sino que de lo que se trata es de generar sistemas integrales donde la agricultura junto con el manejo del bosque debieran generar sistemas integrales, equilibrados, pero también sustentables económicamente, ¿no? Me parece que este es el gran desafío de la economía plural de la que el gobierno habla en este momento. Definitivamente, porque se requiere reconstituir o construir nuevas relaciones entre los actores productivos, buscar una mayor equidad, una mayor justicia en las relaciones entre actores privados y actores colectivo-comunitarios. Se requiere diseñar, trabajar mejor en lo que es el rol del Estado, tanto en lo que son relaciones productivas concretas como en lo que es generar el entorno positivo, para que esta mirada de la gestión integral del bosque, con una multiplicidad de actores actuando con parámetros de justicia, de equidad, de mutuo respeto, es seguramente el reto más importante que nos espera en los siguientes años. Eso quiere decir que estamos hablando de modelos productivos complementarios entre una economía privada, una economía comunitaria y una economía fomentada desde el Estado. Bueno, efectivamente se trata de lograr los equilibrios entre estos modelos o comprensiones económicas, pero sí justamente la economía plural en sus postulados busca reconocer también la economía comunitaria, es decir, otro de los saltos conceptuales importantes es que las comunidades no solo hacen uso del bosque para la subsistencia y son unos seres así en armonía con la naturaleza, sino que son sociedades complejas con modelos económico-productivos que necesitamos que se articulen con otros actores y generen pues riqueza, la superación de la pobreza en un marco de conservación y de gestión de las funciones ambientales de los bosques, ¿no? Perfecto. Cambiando un poco de perspectiva, pero desde la misma lógica con la que estamos hablando de economía de bosques y de economía plural en los bosques, ¿qué lección nos deja esta crisis que estamos viviendo con los eventos de incendios en la Chiquitania? Bueno, yo diría que, nos dejan seguramente muchas lecciones y muchas pérdidas, pero una de las primeras es de entender mejor lo que son los escenarios de cambio climático. Pensamos que el cambio climático es algo global, que está muy lejos de nosotros y no entendemos que cada día que pasa se generan variabilidades climáticas locales que nos llevan, por ejemplo, a enfrentar lo que está pasando en la Chiquitanía es de una época de altísima sequía, de altísimas temperaturas. Estos son indicadores claros de una variabilidad climática que nos indica que vamos a tener cada vez temperaturas más altas, épocas de sequía más profundas, pero también épocas de lluvia y de inundación cada vez más fuertes. Entonces, para empezar, hay que enfrentar esa variabilidad desde muchos niveles, incluso desde lo local, en los procesos organizativos, el desarrollo de sistemas productivos, necesitamos impulsar a que sean cada vez más resilientes, más adaptados a estos cambios extremos, pero también implica cambiar nuestra mirada desde las políticas del nivel municipal, departamental y nacional para desarrollar los instrumentos y los escenarios de respuesta a los posibles problemas que surgen de esta variabilidad extrema, ¿no? Desde las inundaciones, desde la pérdida pues productiva, desde los incendios. En fin, ese es un ámbito. Pero el otro ámbito pasa también por la cultura de las personas, ¿no? Es importante impulsar diría yo, dentro de nuestra revolución como Estado, impulsar los ámbitos de revolución cultural, donde primero entendamos que tenemos que respetarnos los unos a nosotros, que no es posible que sigamos apuntando a actores productivos por su origen o por su lengua o por lo que queramos. Pero también que cada modelo productivo debe ir hacia un sistema sustentable de producción. Y eso pasa no solo por técnicas, no solo por prácticas, sino pasa por también construir esa cultura de sustentabilidad. Pasa por generar estos modelos entre diferentes actores, que nos respetemos y que todos entendamos que al final del día un incendio, uno de estos desastres también es culpa de cada uno de nosotros. Si todavía, por ejemplo, en nuestra cabeza está que podemos quemar la basura
en la puerta de la casa o en el chaquito, etcétera, cuando sabemos que eso puede generar un incendio. Vea lo que está pasando en Sama, en la cordillera de Sama, en Tarija. La irresponsabilidad de alguna persona termina con un daño colectivo, con un daño a nuestro patrimonio muy grande. Entonces también el cambio cultural en lo productivo, en lo social, en nuestro comportamiento entre diferentes grupos humanos es fundamental. Entonces estamos hablando de que estos temas nos permiten entender que hay una responsabilidad social compartida y que no se trata solo de que el Estado o el gobierno actúe sobre una crisis como esta, sino que todos colaboremos. Totalmente. Además, tenemos que aprender que nuestras capacidades deben desarrollarse en todos los niveles, ¿no? El nivel municipal es importantísimo para atender de primera mano, de primera alerta a todos los posibles problemas como el incendio que enfrentamos. La capacidad departamental es fundamental y la articulación con el nivel central del Estado también lo es. Entonces necesitamos flujos mejores. Creo que hemos aprendido también que nuestra normativa es bastante lenta en el proceso de la alerta, en el proceso de la declaración de alertas a nivel municipal para que intervenga el departamento. Estos eventos son cada vez más fuertes, más gruesos, más como el incendio, ¿no es verdad? Una vez que empieza, si encima viene con surazos, si encima viene con fuertes vientos, con altas temperaturas, esa situación no va a esperar a que nosotros podamos cumplimentar todos los trámites desde lo municipal a lo departamental. Tenemos que reflexionar en un sistema mucho más eficiente de atención a las emergencias. Le agradecemos mucho, quedando como conclusión de que este tipo de eventos que tienen que ver con el clima y que tienen que ver con las culturas de cada uno de nosotros y las prácticas sociales es una responsabilidad de todos para cuidar bosques y naturaleza. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias a todos y todas. Queridos amigos, una pequeña pausa y enseguida retornamos con más de Gobierno de los Bosques. Aquí por Radio Santa Cruz.
mando a este mundo y yo me hundo en soledad. Y yo me hundo en soledad. Y yo me hundo en soledad. ABT informa. Incendio forestal en Tarija. ABT inspeccionó zona afectada y colaboró a la Fiscalía con información técnica sobre el origen y las causas del siniestro. El incendio ya fue sofocado gracias a la labor conjunta del Comando de Incidentes de Tarija, conformado por el Ministerio de Defensa, ABT, Policía Boliviana, militares, Grupo SAR, Gobernación y bomberos voluntarios. El sospechoso aprehendido por la Fiscalía inició una quema de espinas y pastos en la propiedad privada. El incendio afectó aproximadamente 225 hectáreas de árboles de diferentes especies, además de pastizales. Nuestro informe técnico fue derivado a la Fiscalía, que con esas pruebas imputó al sospechoso por la presunta comisión de delitos de incendio, daño calificado, destrucción y deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional. El juez asignado al caso determinó su detención preventiva en la cárcel de Morros Blancos. La ABT recuerda nuevamente a la población la vigencia de las resoluciones 231 y 237 que paraliza las autorizaciones y ejecuciones de quema en todo el territorio nacional. ABT informa. Retornamos con su programa El Gobierno de los Bosques. Muchas gracias en seguir en sintonía con nosotros. No se olviden que estamos aquí en las potentes ondas de Radio Santa Cruz. Agradecemos a los más de 10.000 seguidores de nuestro Facebook, ABT Bolivia, quienes constantemente nos consultan diversos temas relacionados con la biodiversidad, con el medio ambiente, y en esta época que estamos viviendo a nivel nacional nos consultan sobre lo que son los focos de calor. Es por este motivo que a continuación escucharemos a técnicos del Observatorio de la ABT y personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua que nos hablarán sobre los focos de calor. Continuando con el programa, queremos tomar un tema que ha sido debatido y muy complejo para la opinión pública, y es un tema eminentemente técnico que tiene que ver con los datos que los diferentes observatorios y unidades de seguimiento a las quemas y a los incendios forestales en la Chiquitana han provocado. Estamos acá como invitado especial el responsable del sistema de monitoreo de bosques del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, el ingeniero Freddy Navia Dávalos. Está la ingeniera Heidi Durán, que es responsable del observatorio del ABT, y Tania Gutiérrez, que es también la responsable especializada en seguimientos y teledetección a los focos de calor que el ABT provee a sus equipos de trabajo. Ingenieros, una cosa que queremos que ustedes nos aclaren y que sean lo más sencillos en sus explicaciones técnicas. Sabemos que este es un tema muy complicado, pero queremos que la opinión pública y que nuestros auditores tengan claridad por qué cada unidad o cada observatorio arroja datos aproximados pero diferentes. Hay un reclamo hasta de las autoridades y de los comunicadores en este problema porque se desconcierta al saber que hay un dato oficial, hay un dato diferente, otra institución da otro dato, la gobernación maneja otro tipo de datos, y eso queremos que ustedes los aclaren y nos digan por qué.
Empezaríamos preguntándole al ingeniero Freddy Navia, ¿cuál cree usted que es la razón? Bien, gracias por la invitación y contento de estar acá. Pasando a la pregunta, creo que hay razones variadas, ¿no? Pero hay que ver desde la óptica del trabajo técnico que se realiza en este tema. Eso principalmente referido a los objetivos que tiene cada institución para reportar este tipo de información. Una cosa es que la coyuntura que se está dando ahora con estas quemas e incendios que se están dando en la Chiquitanía ha promovido quizás que muchas instituciones se dediquen a dar este tipo de información desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos, etc. Pero lo primordial para mí es que la diferencia redunda en eso, en el objetivo que tiene cada institución y, segundo, en cómo obtiene los datos e inclusive en cómo los difunde, ¿no? Partamos del hecho principal de que la voz oficial del reporte de focos de calor parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, según normativa, de acuerdo al Decreto Supremo 1294. Entonces, la finalidad en nuestro caso, para el reporte del SINBE, del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques, este reporte de focos de calor tiene una finalidad de otorgar información estadística principalmente, que sirva como alerta temprana, entre comillas, en base al análisis de las tendencias que vamos arrojando día a día con este reporte. Lo que hacemos allá es reportar focos de calor de 0 a 24 horas del día pasado, es decir, nosotros reportamos del día anterior, hacemos eso cada día. El Sistema de Información y Monitoreo de Bosques arroja, les decía, gráficos estadísticos. Es un sistema totalmente automatizado. Y este sistema, por el modo en que ha sido diseñado, etcétera, los datos deben ser cargados en su totalidad del día entero. Eso no nos permite a nosotros sacar información del día, por ejemplo, de focos de calor, porque el formato que utiliza el sistema nos rechazaría información replicada durante el día, etcétera, ¿no? Entonces nosotros usamos un algoritmo de modo de que nos depure los datos que descargamos para que ciertos datos no sean inflados, entre comillas, o replicados por el nivel de píxel que se maneja de la fuente principal de los datos, que son los satélites, ¿no? Y en este caso se utiliza normalmente satélites de baja resolución. Este satélite de baja resolución puede dar mucha información falsa, precisamente por la baja resolución que tiene. Entonces lo que hacemos en la oficina es tratar de depurar un poquito esto para dar un poco más de información fiable o confiable. La ABT ha estado en el ojo de la tormenta y una de las cosas que más se le ha reclamado y le ha reclamado a la opinión pública es por qué la ABT no ofrece datos y publica datos respecto a los focos de calor. ¿Qué tiene que decir usted, ingeniera Heidi, respecto a este tema? Respondiendo, puedo mencionar que no podemos dar los datos oficiales precisamente por la explicación que ha dado el ingeniero. Nosotros no somos la fuente oficial, pero sí trabajamos en conjunta con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Lo que sí nosotros damos es información interna, de uso interno para los técnicos, para las brigadas que atienden todos los eventos ocurridos en quemas o incendios o en focos de calor. Estos datos son procesados diariamente y 2 veces al día. Pero vuelvo a repetir, son datos internos y también nosotros utilizamos fuentes como son la NASA y el INPE en este caso, al igual que los del MAIA. También nosotros hemos diseñado nuestro algoritmo para responder a los objetivos de la ABT, que es la de fiscalizar y controlar las autorizaciones otorgadas a quemas o a actividades ilegales. Entonces, con este algoritmo nosotros hemos ido adecuando a nuestros objetivos. Un foco de calor, ¿es fuego? Es excelente la pregunta, ¿no? Porque creo que sobre esto se teoriza demasiado y no se conoce mucho. Y el foco de calor, hablando técnicamente primero, no es más que una respuesta de reflectancia hacia un satélite, que es el que va a tomar el dato y lo va a convertir luego en punto, debido a principalmente diferencias térmicas en la superficie terrestre. No nos olvidemos que la superficie terrestre normalmente tiene vegetación, ¿sí? Entonces, la respuesta de lo que llamamos foco de calor es una respuesta de esa superficie de vegetación hacia el satélite que tiene una anomalía térmica, es decir, una subida de temperatura.
Esta subida de temperatura que conocemos como foco de calor puede ser una quema, como también puede ser parte de un incendio, pero no necesariamente. Ahora, lógicamente, el 90% de los casos, o más tal vez, nos dice que esta anomalía técnica significa un fuego. Pero ese fuego no necesariamente es un incendio, puede ser una quema controlada, quema de basura, algo así. Lo que sí es claro es que va a ser una actividad antrópica, ¿no? ¿Un churrasco puede ser? Un churrasco también, exactamente. Es una actividad antrópica, es una respuesta que hay en la superficie de la Tierra, de mayor calor simplemente, ¿ya? Otra cosa importante, es decir, primero, puede ser una quema controlada, un churrasco, basura, etc. Segundo, puede ser también un incendio. Y lo más importante de esto, que un incendio ya descontrolado, por eso se llama incendio, cuando es una quema descontrolada, puede tener cientos de focos de calor, un solo incendio. Y lo que normalmente se asocia entre el público en general es que el foco de calor significa un incendio aparte, ¿no? Si uno ve 100 focos de calor, está hablando de 100 incendios, y no es así. En la parte de Otuquis, que ya se ha apagado hace mucho tiempo, o digo hace una semana y algo más todavía, se estaba incendiando una parte por Puerto Bush, que se inició en el Paraguay, y eso es fácilmente comprobable porque he hecho un seguimiento con imágenes. Se inició en Paraguay, saltó a nuestro país, que ya había quemado una lengua en ese sector, ya se había hecho una quema en esa lengua, o ya hubo un incendio y se formó una lengua, ¿ya? Luego, cuando se reactivó un incendio en el Paraguay, saltó el fuego hacia la lengua y solo empezó a quemar los bordes, ¿ya? Y esos bordes nos daban cientos de focos de calor en una quema que ya había pasado. Estos incendios que se han dado en Roboré, los grandes, los que se han descontrolado, en algún caso he visto yo que tenían 250 focos de calor, ¿no? Y lógicamente 250 focos de calor inflan un número, y uno está pensando que pucha, hay 250 incendios más, y eso no es así, ¿no? Es excelente la pregunta. Entonces, este es un tema clave que el auditor debe comprender. No todo foco de calor es necesariamente un incendio. Así es. Según los expertos, un 95-94% se puede considerar quema, fuego, pero no necesariamente una quema es un incendio. Tania, quiero que tú nos expliques o nos permitas abordar este tema de la diferencia entre focos de calor, focos de quema. ¿Existe en realidad este concepto de foco de quema? Como ya lo había indicado, ¿no? Son anomalías de temperatura que va detectando el satélite un foco de calor, ya sea por quemas controladas, incendios o inclusive espejos de agua, ¿no? Quemas como tal son ya son el efecto que causa un foco de calor en un determinado tiempo, ¿no? Como quema, como tal, como cicatriz de quema se podría decir, pero ambos términos no se podrían manejar juntas. Creo que ambos son diferentes y se deberían entender como foco de calor, una anomalía termal, y quema, que tendría que ser como acción del fuego, una cicatriz de quema como tal, ¿no? Ahora, entonces, podríamos decir que una quema no necesariamente es un incendio. Hay dos conceptos diferentes, ¿no? Como quema, nosotros lo manejamos cuando el evento se está dando en área de pastizales, puede ser pastizales del Beni o los Abayoy de aquí de la Chiquitanía, ¿no? Cuando hablamos de incendio, estamos hablando del evento como tal en diferentes tipos de bosque, ¿no? Puede ser un amazónico, un chiquitano, por ejemplo, ¿no? Entonces, el evento se da en bosque. A ver, quiero entender bien esta parte porque es fundamental para los auditores. La quema es un fenómeno donde interviene el fuego y algo está ardiendo, ¿sí? Esto puede ser controlado o descontrolado, ¿sí? Puede ser basurales, puede ser leña, puede ser acordonamientos en un chaqueo. Lo que yo entiendo como un incendio es cuando esa quema sale de control y comienza a expandirse sin que nadie la controle y que puede provocar daños no previstos. Así yo entiendo un incendio. No sé si estoy en lo correcto. Ahora,
lo que estoy entendiendo de lo que tú dices, Tania, es que Por el tipo de combustión, ¿no? foco de quema es un concepto que técnicamente no se podría comprender, porque o es quema o es foco de calor. No se pueden asociar ambos conceptos, eso es lo que dice, ¿no es verdad? Creo que es importante distinguir entonces, ¿cómo se dimensiona un daño en un incendio? Ustedes hablan y usan el término de cicatriz de quema. ¿Qué significa eso? Bueno, la cicatriz de quema es el resultado, obviamente, del evento que ha ocurrido, del incendio o de la quema. Estas cicatrices pueden ser detectadas mediante el análisis de imágenes satelitales a través de una respuesta también que se da en los niveles digitales de la imagen. ¿El ojo humano lo puede ver en una imagen satelital? Sí. Se hace una combinación de bandas específicas, depende al material o a la imagen que estamos utilizando. Si es una imagen Landsat, se determina un tipo de bandas específicas, bandas del satélite, que están especializadas, que nos ayudan a determinar las áreas quemadas. Contrastes. Exactamente. Imágenes de contrastes, sí. Aparece fucsia, aparece más morado, oscuro, morado, sí. Y ustedes pueden dimensionar y distinguir esas áreas. Exacto, y también se puede distinguir la severidad en la cual ha sido la afectación del incendio, porque hay lugares que han sido afectadas, pero hay zonas como la parte de Otukis en Roboré, en las serranías, que realmente han sido fuertemente afectadas, ¿no? Y esas áreas sí se reflejan claramente en la imagen y sí se las puede detectar fácilmente. Entonces, yo quiero agradecerles ambos, a los tres técnicos que están acá con nosotros. No sé si tienes alguna cosa... Sí, algo que quisiera redundar y que no se escape. Hay muchas instituciones que hacen este tipo de trabajo hoy en día, ¿no? Y repito, de las mismas fuentes. A veces se está usando datos muy indiscriminadamente. Por ejemplo, la fuente de INPE, como decía la colega Tania, tiene datos de diferentes satélites, además de la información MODIS, que es la que tiene la NASA y la BIRS. Tiene satélites geoestacionarios que están muy lejos de la superficie terrestre, que normalmente tienen fines atmosféricos, como GOES, NOAA, etcétera, y esos arrojan un montón de resultados que resultan ser mucho ruido en una imagen, es decir, se replican focos de calor sin mucha veracidad. Y hay gente que baja eso y lo utiliza sin depurar, así que también hay que tener mucho cuidado con eso. Para cerrar esta parte de nuestro programa, queremos recapitular tres cosas que son importantes. Uno es que los datos que se arrojan en diversas instituciones son datos que nos aproximan a la lectura de la realidad, pero debemos entender que es una aproximación, sí, que se usa esto como un punto de referencia, no es la realidad en sí, es algo que nos permite comprender mejor el fenómeno, pero no podemos en ningún caso, con las herramientas que tenemos, decir que esto es una fotografía de la realidad. Es una percepción, es un análisis que hacen técnicos humanos y que eso tiene por esas razones sus diferencias. Ese es un tema clave. El otro tema clave es que no toda quema es un incendio. A pesar de que Tania hizo una apreciación importante en entender que se concibe técnicamente que quemas puede entenderse por los fenómenos que se producen en pastizales o en predios donde las actividades de las quemas son como tecnología de uso para el rebrote de pastos, por ejemplo. A eso se está entendiendo como también quema. Sin embargo, no toda quema es un incendio. Un incendio es cuando las quemas salen de control y afectan áreas que no están programadas en la quema. Entonces, con estas apreciaciones es importante también decir que cada institución maneja datos en función de sus objetivos y sus intereses para los fines para los que están constituidos. Y es importante la última apreciación que hizo el ingeniero Navia al manifestar que no se puede usar información satelital si ésta no tiene los respectivos filtros que permiten que
los datos no se distorsionen, se dupliquen y generen mayor alarma de la que ya el fenómeno de un incendio produce por sí mismo. Les agradecemos mucho por el espacio. Cuán importante, Román, es la labor que realiza nuestro Observatorio de Bosques y Tierra, que además de estar monitoreando diversas zonas del país para detectar alguna infracción forestal o agraria, que puede ser tal vez un desmonte, también está colaborando a los brigadistas internacionales, identificando oportunamente dónde están suscitándose focos de calor para ir a actuar rápidamente y realizar la mitigación de los mismos. No se olviden que estamos aquí en las potentes ondas de Radio Santa Cruz. Y enseguida retornamos con Gobierno de los Bosques. ABT informa. En un operativo realizado en el municipio de Ixiamas, La Paz, la ABT intervino 385 trozas de madera almacenadas ilegalmente en un predio corporativo. El producto decomisado tiene un volumen aproximado de 800 metros cúbicos rola, de las especies almendrillo, mapajo, jororí, entre otras. Gracias al seguimiento y control técnico de nuestro equipo de fiscalización y control, se identificó un almacenamiento ilegal de madera en el Alto La Paz, el mismo que fue intervenido por la ABT, lográndose decomisar más de 10.000 pies tablares de madera procesada tipo Deadkin, además de madera cerrada de la especie almendrillo. ABT informa. Evite multas y sanciones. Es mejor evitar quemas que combatir incendios. Y si usted es testigo de alguna infracción forestal, no dude en contactarse con nosotros. A las siguientes líneas telefónicas, al 348-8331, al 348-8332 o al número celular 677-00422. Repetimos, 348-8331, 348-8332 o al celular que también pueden escribir por WhatsApp 677-00422. Continuando con el programa, tenemos una última entrevista. Nuevamente le daremos la voz al doctor José Luis Laguna, quien entrevistará al ingeniero Roberto Ríos, responsable de Administración de Derechos de la ABT, quien nos hablará sobre lo que es el Plan de Usos de Suelos. Continuando con el programa, el Gobierno de los Bosques, estamos acá con el Jefe Nacional de Otorgación de Derechos del ABT para abordar un tema que ha sido de debate público y que ha sido usado además de manera política. Se afirma en algunos grupos interesados que el Gobierno es el responsable para autorizar desmontes y quemas y directamente acusan al ABT como quien ha otorgado derechos por su libre iniciativa y que sería uno de los responsables de los eventos sucedidos en la Chiquitania. ¿Qué tiene que decir, ingeniero Roberto Ríos, respecto de este tema? Bueno, principalmente hay una gran desinformación al respecto porque históricamente las quemas han sido utilizadas en diversas actividades productivas. Retrotrayéndonos al año 1994-95, la ECOR de Cruz y Prefectura encomendaron un trabajo que se llama el Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz para definir territorialmente los usos finales que se debiera darle al territorio del departamento de Santa Cruz para las actividades productivas que se vayan a desarrollar en el departamento. Es así que en el Plus, para la superficie de 37 millones de hectáreas aproximadamente que tiene el departamento de Santa Cruz, se definen 6 categorías de uso. Una, agropecuaria extensiva, agropecuario intensivo, agrosilvopastoril, categoría restringida, forestal y áreas naturales protegidas. Y la distribución entre las categorías que se pueden hacer actividades productivas de índole agropecuario y las de forestal y protegidas es prácticamente 50% forestal y 50% para actividades productivas de índole agropecuario. Pero este plan de uso de suelo
dentro de su memoria también establece las restricciones y las limitaciones de uso para cada una de las categorías. Y ya en este instrumento que se aprueba a través de un decreto supremo el año 1995, establece que en algunas de sus categorías se permite el desmonte y también se permite la quema controlada. Para ser más específicos, cuando hablamos de la categoría agropecuario extensivo, las reglas de intervención de la memoria de este instrumento de ordenamiento territorial especifican claramente de que se permite el desmonte mecanizado y la quema controlada. De igual manera, en la categoría agropecuario intensivo también se permite el desmonte mecanizado y la quema controlada. En la categoría agrosilvopastoril y restringido se permite el desmonte, pero la quema no está permitida. Es más, en la categoría restringida solamente se permite el desmonte manual y no mecanizado, pero sin quema. Para la categoría forestal, sin embargo, también se permite el desmonte sin quema, pero además está limitada a lugares microrregionalizados, específicamente para ciertas subcategorías de la categoría forestal, como es la categoría de bosque con ganadería reglamentada, categoría BG, donde si se hace un estudio de microcaracterización y se demuestra de que el bosque no tiene potencialidad productiva forestal, entonces sí el plus permitiría que se pueda autorizar desmontes. Entonces, ingeniero Roberto, podríamos recapitular básicamente, decir que las actividades en usos de suelos con vocación agropecuaria, principalmente extensiva e intensiva, y se permite desmontes y se permite quemas mecanizadas, ¿sí? Correcto. Y en áreas restringidas, como también en áreas forestales y BG, con restricciones, con cuidados específicos, también se permite el desmonte, pero no las quemas. Positivo, así es lo que dicen las normas. Y nosotros, desde el ABT, como parte del gobierno y con mucha responsabilidad, antes de aprobar cualquier desmonte, nos fijamos estrictamente en la regulación normativa. Y este Plus Santa Cruz, el año 2003, pasa a ser una ley de la República y por lo tanto de cumplimiento obligatorio y universal. Es decir, que cuando cualquier usuario, sea un predio pequeño, grande o cualquiera que se vaya a presentar, lo primero que nosotros hacemos es verificar que el área que se pretende desmontar esté en la categoría en la que sí se permite el desmonte, y si autorizamos algún tipo de quema también tiene que ser en la categoría en que este plus nos permita utilizar la quema controlada. Pero además del plus, también la resolución ministerial 131/96, que es una resolución complementaria a la ley forestal 1700, es un reglamento especial para los desmontes y las quemas controladas, que es en virtud a que históricamente, cuando se hace sobre todo el desmonte de subsistencia, lo que llamamos el chaqueo, se hace una quema para dejar un poco limpio el terreno y puedan hacer sus cultivos de subsistencia. Esto es básicamente lo que queríamos aclarar al público auditor para que ustedes puedan juzgar por sí mismos que hay una intencionalidad política cuando se acusa al gobierno de autorizar quemas y desmontes, como si estas no hubiesen sido ya normas de la República y que el Estado plurinacional las asumió como herencia del modelo de producción que se estableció a través del Plus en el año 95 y que el 2003 se convirtió en norma. Por tanto, no es este gobierno el que determina el uso de ciertos suelos con prácticas de desmontes y quemas. Son las formas de manejo que se hacen de los suelos históricamente en el país y que el 2003 se convierte en una norma específica y en un instrumento de planificación del aprovechamiento de los suelos en el departamento de Santa Cruz. Para finalizar, ingeniero Ríos, ¿cómo usted, que es el responsable de otorgación de derechos del ABT, cuántas hectáreas y cuántas autorizaciones de quemas se han realizado este año en Santa Cruz? Tengo entendido, desde mi información, que se trata de 70 autorizaciones para 10.000 hectáreas de quema. ¿Estoy en lo correcto?
Hay que tener un poco de precisión respecto a las autorizaciones de quema porque hay de dos tipos. Una es la que es consecuencia de un desmonte o chaqueo y la otra es la autorización de quema de pastizales propiamente tal, que son dos prácticas productivas que también son históricas y que tienen diferenciación en el tipo de autorización. Pero en ambos casos, cuando la ABT otorga este permiso de quema o la autorización de quema, se tiene que tomar ciertas restricciones. En realidad, al momento de otorgar el permiso de quema, el propietario o el solicitante se compromete a hacer el acordonado de los rastrojos, se compromete a tener personal suficiente para controlar el fuego en caso de que hubiera algún tipo de descontrol. También se compromete a avisar a sus vecinos con anticipación para decir estoy quemando tal día y a tal hora. Y también obviamente está el tema de las condiciones climáticas. No se puede quemar cuando tenemos un viento excesivo y cuando tenemos condiciones de calor y materia seca suficiente que se puede transformar de una quema en un incendio. Bueno, entonces con esto queda absolutamente claro que no es la ABT la que genera normas. Las normas están establecidas por el sistema legal boliviano y sobre esas normas la ABT actúa. En segundo lugar, lo que es importante que nos remarcó el ingeniero Ríos es que la ABT no aprueba quemas sin que ellas tengan restricciones y normas técnicas para la ejecución de esta práctica. El problema central es que la ilegalidad en las prácticas de quemas en el país es generalizada y no se toman los recaudos y los cuidados necesarios para hacer este tipo de quemas. La otra afirmación clave que nos hizo el ingeniero Ríos es que las quemas se pueden autorizar como resultado de una práctica de mantenimiento y de producción de las áreas de pastizales, que esa es una práctica muy extendida en el departamento del Beni y Santa Cruz, pero también ese tipo de prácticas de quema de pastizales se hace hasta en ciertas áreas del altiplano y los valles. Y lo otro es que hay otro tipo de quemas que son resultado de desmontes y esos desmontes son autorizados por la ABT de acuerdo a las áreas de uso de suelo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos llegando al final del programa, pero antes que nada, queremos aprovechar estos últimos minutos para poder agradecer y felicitar a alguien que estuvo de cumpleaños en estos días. Hablamos del doctor José Luis Laguna, quien es el coordinador general de la ABT y además nos colabora en el sector de entrevista de nuestro programa. No queríamos quedar a menos y es por este motivo que queremos desearles muchas felicidades. Agradecemos a todos por estar en sintonía del programa Gobierno de los Bosques. También agradecemos a todos los que nos siguen en nuestra fanpage de Facebook, ABT Bolivia, y también en nuestra página web www.abt.gov.bo. De esta manera llegamos al final. Será hasta la próxima semana aquí por Radio Santa Cruz con el programa Gobierno de los Bosques. La ABT presentó Gobierno de los Bosques. El programa de la ABT para contribuir y promover el manejo sostenible y el desarrollo integral de los bosques y la tierra en beneficio del pueblo boliviano. Gobierno de los Bosques.